Hola, soy Ángel Alba de Innolandia.es y bienvenido a un nuevo episodio del podcast El Día a Día del Innovador. Hoy vamos a hablar sobre una de mis herramientas favoritas, sobre Design Thinking, y me gustaría contarte cuáles son los 7 errores principales que nos encontramos cuando realizamos un proyecto de Design Thinking. Como cualquier metodología, cualquier marco de trabajo, pues hay unas buenas prácticas y hay situaciones que habitualmente pues repetimos y que nos llevan a errores. Y esto es lo que te quiero contar hoy, cuáles son esos 7 errores típicos que solemos tener cuando trabajamos con Design Thinking y cómo puedes resolverlo. Empezamos. El primer error viene al principio, cuando ocurre un exceso de expectativas. Muchos clientes con los que hemos trabajado, cuando hablamos de trabajar con Design Thinking, piensan que van a obtener la nueva super idea innovadora y que van a revolucionar la compañía y el mercado. Y no es así, porque luego llegas al mundo real, llegas a ver cómo podemos poner en práctica esa idea y fallan muchas cosas, ¿no? Entonces, lo que te recomiendo como solución es que antes de empezar quede marcado el espacio de trabajo a través de un documento de restricciones. ¿Qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer? Por ejemplo, ¿se puede tocar la marca o no se puede tocar la marca del producto? ¿Se puede hacer algo fuera de los sistemas informáticos de la compañía o no se puede hacer algo fuera de los sistemas informáticos? Entonces, este tipo de restricciones te van a ayudar a dejar muy claras las expectativas y marcar muy bien el terreno de juego. Segundo error muy habitual que cometemos y empezamos a entrar dentro de las fases del Design Thinking. El segundo error es que no tengamos información suficiente del trabajo de campo, que nos quedemos con cosas que básicamente ya sabemos. Y el motivo es porque muchas veces solemos utilizar una herramienta, como máximo nos centramos mucho en hacer los focus group, que a mí particularmente no me gustan nada. Yo prefiero las entrevistas o incluso vamos a encuestas porque tenemos mucha prisa y queremos hacerlo muy rápido. Cuando en Design Thinking la fase de trabajo de campo, de fase de empatizar, es fundamental. Se trata de explorar el problema en toda su amplitud para a partir de ahí obtener conclusiones, insights que nos den pistas para avanzar, ¿no? Entonces, yo te recomiendo que utilices diferentes técnicas dentro de la fase de exploración, pero sobre todo que partas de unas hipótesis, que antes de hacer el trabajo de campo definas qué crees tú, cómo crees tú que es el cliente con el que estás trabajando, cuáles son sus problemas, cómo piensas que es su vida, y a partir de ahí hagas el trabajo de campo que necesites para validar o no validar esas hipótesis. Pero no olvides que cuando hablamos del trabajo de campo no solo nos centramos en el cliente, sino tenemos que explorar también las tecnologías que nos permiten en el mercado pues, resolver el problema que tiene el cliente. Entonces, como ves, segundo problema, no obtener información suficiente del trabajo de campo, y lo que te recomiendo es utilizar diferentes técnicas para obtener diferentes puntos de vista sobre el problema que estás trabajando. Tercer problema que nos encontramos en el Design Thinking muy habitual, y es que no tengamos conclusiones. Después del trabajo de campo llegamos a la fase de definir, pero si ya lo sabíamos todo, no nos hemos aprendido nada nuevo. Y muchas veces lo que ocurre es que nos centramos en el qué, en qué cosas hay, pero no nos centramos en el por qué pasan las cosas, por qué las personas se comportan de una determinada manera cuando quieren resolver un problema. Entonces tenemos que profundizar en los comportamientos que hemos visto, ver las interrelaciones que existen entre ellas y ordenarlas para tener un mapa general y saber realmente por qué pasan las cosas. Entonces aquí lo que te recomiendo es que clasifiques esos insights que estás obteniendo, esos aprendizajes, esas pistas que has obtenido en el mercado en 3 categorías: en trabajos, en jobs to be done, en cosas que quieren resolver los clientes en su vida personal o profesional,
En pains, cuáles son problemas que se encuentran a la hora de resolver esos trabajos. Y tercero, gains, que son aspiraciones o beneficios que esperan obtener cuando resuelvan esos trabajos. Y luego lo puedes hacer a través del mapa de cliente, lo puedes utilizar a través del Customer Journey, da igual, pero sí que te recomiendo que los clasifiques en estas tres categorías para entender esa relación causa-efecto, porque los pains y los gains son causas de... son efectos del trabajo que quieres resolver. Vamos con el cuarto problema. El cuarto problema es que no tengamos ideas realmente diferenciales, sino que nos quedemos con ideas muy básicas, muy en la superficie. ¿Y esto por qué es? Por dos motivos. Primero, porque quizá los criterios de selección que tenemos son muy estrictos y entonces no dejamos pasar nada que no realmente que no se pueda probar. Cuando recuerda que estás trabajando en Design Thinking, todo el proceso de Design Thinking es un proceso de ideación, no es solo la fase específica de generar ideas, sino todo el proceso es un proceso de ideación. Entonces, no tengas miedo a dejar pasar algunas ideas que pueden parecer muy locas, muy radicales a la fase de prototipado, ¿no? Como dicen en IDEO, dale una oportunidad a las ideas más radicales cuando te las lleves a prototipar, ¿no? Pues ese es el primer motivo. El segundo motivo que tenemos por el que puede que no tengamos ideas muy diferentes es porque realmente nosotros mismos nos cortemos las ideas. Estemos pensando mientras las generamos en que esto no va a funcionar. Entonces, lo que te recomiendo es que intentes crear esas actividades de ideación con equipos multidisciplinares, con gente que no tiene ni idea del problema y con gente que sí tiene mucha idea. Y a partir de ahí intentemos combinar, ¿vale? Pues este es el cuarto problema, que nos encontremos ideas pues, que no son realmente diferenciales cuando estamos en la fase de ideación. El quinto problema es que nos encontramos en la fase de prototipado y es que nos atasquemos ahí. O sea, me pasa muchísimo con clientes que nos atascamos en la fase de prototipado. Es relativamente sencillo trabajar en ideación, generar ideas, pero luego cuando esas ideas hay que probarlas y que en la fase de prototipado nos atascamos. Entonces, ¿por qué? Pues porque todos estamos muy ocupados, porque ya hay que trabajar, ya no es un taller de trabajo, ya hay que trabajar, ya hay que hacer unas acciones para construir ese prototipo que puede ser muy sencillo, ¿no? Pero nos bloqueamos pensando que tenemos que hacer el super prototipo para testar porque es que la marca, vamos a salir con la marca y vamos a dañar la marca o tiene que tener 17 funcionalidades o no te vuelvas loco. Mi recomendación aquí es que hagas un prototipo súper básico, lo que Steve Blank dice que el primer prototipo se hace en 24 horas con menos de 100 euros de gasto. Pues eso es lo que tienes que crear y ese tipo de prototipo te ayudará a resolver también parte del problema anterior que hemos visto de ideación. Un prototipo muy básico te va a permitir hacer una prueba con ideas muy radicales para ver si tienen sentido o no. Entonces, no te vuelvas loco, cógete cosas muy fáciles para hacer el prototipo e intenta a partir de ahí mostrárselo a clientes, a ver qué opinan sobre esa idea loca, pero sin pensar que es una idea súper compleja o pensar en demasiadas funcionalidades. Lo importante es avanzar hacia adelante y aprender con el cliente. Vamos con el sexto problema. El sexto problema ocurre en la fase de testar. Cuando nosotros tenemos un prototipo que no es un producto mínimo viable, recuerda, es un prototipo, es algo muy básico que no funciona, pero que nos da una visión de cómo puede ser nuestra idea y se lo enseñamos a unos clientes. Aquí el riesgo viene en que nos centremos solo en la opinión de unos pocos clientes y hagamos caso a opiniones individuales. Recuerda que tú tienes que buscar patrones que nos digan si vamos en la buena dirección o no vamos en la buena dirección. Es decir, si tú, por ejemplo, haces 5 entrevistas enseñando el prototipo a los clientes y te salen 5 opiniones diferentes, tienes que seguir rascando porque esas 5 opiniones son de 5 personas, es decir, no hay un patrón. Pero si en cambio esas 5 personas, 4 te han dicho una cosa,
acabas de encontrar un patrón. Seguramente si entrevistas a otras 5, otras 3 o 4 te dirán lo mismo. Entonces ya tienes un patrón sobre el que poder avanzar. Entonces recuerda, no te centres en números muy pequeños, en las opiniones de personas individuales, sino intenta encontrar un patrón. Se habla de que el número ideal son 5 personas para hacer una entrevista y mostrar un primer prototipo en una fase de design thinking. Pero recuerda que de esas 5 tienes que tener 4 que opinan más o menos igual para poder encontrar un patrón. Y tampoco hagas trampas al solitario, no busques sesgo de confirmación, es decir, no busques personas que van a confirmar lo que tú ya sabes, ¿no? O sea, intenta que sea el perfil adecuado, pero cuidado con el sesgo de confirmación. Y el séptimo error que encontramos, o yo me he encontrado en los procesos de design thinking, viene por la propia metodología. De hecho, es una de las críticas más feroces y que yo comparto, que se le hace a design thinking, y es que nos quedamos atascados en el círculo del diseño. Es decir, una vez que nosotros hemos hecho el prototipo, lo hemos testado, se lo enseñamos a los clientes, nos dan una serie de información, entonces lo que hacemos es iterar y volver a mejorar. Muchas veces nos hemos encontrado con el pánico a seguir adelante y damos vueltas y mejoramos y ahora cambio el color y ahora modifico el packaging y ahora no sé qué y ajusto el sabor del producto y así, y al final nos damos el salto, y el salto real es poner el producto delante del cliente con una tarjeta de crédito. Al final el cliente solo nos va a decir si le gusta o no cuando saca la tarjeta de crédito. Entonces lo que te recomiendo es que identifiques algunas técnicas para testar de forma súper rápida si la gente está dispuesta a pagar o no, porque puede que te vuelvas loco y pierdas muchísimo tiempo trabajando en el diseño cuando lo que tienes que testar es si realmente estás resolviendo el problema. Y eso solo se hace cuando el cliente saca la tarjeta de crédito. Entonces recuerda, ¿cuál es el experimento más sencillo y barato que puedes hacer para testar un producto? Y aquí puedes desde subirlo a Amazon, desde montarte Shopify en tu página web, desde pedir un anticipo de compra, desde cobrar por una muestra que envías al cliente industrial. Puedes hacer muchas cosas, pero cuanto antes pídele al cliente que saque la tarjeta de crédito para demostrar que realmente está interesado en el producto y no caigas en el círculo del prototipo infinito. Bueno, pues esto es lo que te quería contar en el episodio de hoy del podcast. Los 7 errores más habituales que me encuentro cuando estamos trabajando con Design Thinking y cómo los resolvemos. Recuerda, son un exceso de expectativas, no aprender nada durante el trabajo de campo, no obtener realmente aprendizajes del por qué pasan las cosas, generar ideas que realmente no son innovadoras, sino que son pequeñas mejoras, porque nos bloqueamos a nosotros mismos pensando en la viabilidad más allá de si realmente resuelven el problema o no. Quedarnos atascados en la fase de prototipado sin avanzar y sin mostrarlos a clientes. Hacer caso a los clientes, a sus opiniones individuales que nos pueden llevar a su capricho de resolver un problema específico cuando realmente no hay un patrón detrás. Y el último es quedarnos atascados en la fase de diseño y no llevar el producto al mercado para que el cliente lo pague por él y ver si realmente resuelve su problema o no. Pues esto es lo que te quería contar hoy, pues espero que sea de utilidad, que lo tengas en cuenta cada vez que quieras trabajar con proyectos de Design Thinking y nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo.